Hola, mis cómplices del amor prohibido. Hoy quiero que me acompañen en una historia que no es para los débiles de corazón. Una historia donde la confianza se quiebra, donde las mentiras se entrelazan con la realidad, y donde una mujer enfrenta su peor pesadilla, la traición de la persona que juró amarla para siempre. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, como si el mundo que construiste con tanto esfuerzo estuviera tambaleándose sin que puedas identificar por qué? ¿Qué harías si esa sospecha se convirtiera en una verdad que jamás quisiste descubrir? Prepárense para un relato lleno de giros inesperados, emociones intensas y un final que te hará cuestionar tus propias decisiones. Soy tu narradora de secretos, y esta es la historia de Mariana, una mujer que lo tenía todo, hasta que la realidad le arrebató el suelo bajo sus pies. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para enfrentarte a la verdad, aunque sea dolorosa? Si es así, ponte cómodo, baja las luces, y déjate llevar por este viaje al corazón de una infidelidad que nunca debió suceder. Mi nombre es Mariana. Tengo 32 años y, hasta hace poco, creía que vivía en un matrimonio perfecto. Andrés y yo llevábamos 6 años juntos. Habíamos construido una rutina que, aunque sencilla, era cómoda y cálida. Él era mi confidente, mi apoyo, mi compañero de vida. Siempre pensé que nuestro amor era sólido, que podría soportar cualquier cosa. Pero todo comenzó a cambiar hace unos meses. Al principio, eran cosas pequeñas, detalles que cualquier persona podría pasar por alto. Andrés empezó a llegar tarde con más frecuencia, siempre con la misma excusa, reuniones en la oficina. No era raro que tuviera trabajo extra, pero algo en su tono, en la forma en que lo decía, me dejó inquieta. Antes, cuando llegaba tarde, solía avisarme con mensajes cariñosos o me llamaba para asegurarse de que estaba bien. Ahora, esas llamadas habían desaparecido. Una noche, mientras estábamos viendo nuestra serie favorita, algo que solía ser nuestro momento especial, noté que Andrés no podía apartar la vista de su teléfono. La pantalla se iluminaba constantemente con mensajes, y aunque intentaba disimular, era evidente que algo o alguien tenía toda su atención. ¿Quién te escribe tanto?, pregunté, intentando sonar casual mientras fingía concentrarme en la televisión. Es del trabajo, amor. Nada importante, respondió rápidamente, sin siquiera mirarme a los ojos. Su respuesta fue suficiente para calmarme momentáneamente, pero no podía ignorar esa sonrisa que apareció en su rostro mientras continuaba escribiendo. Era una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo, y lo peor era que no estaba dirigida hacia mí. Los días siguientes comenzaron a acumular pequeñas señales que, juntas, formaban una imagen inquietante. Andrés, que antes dejaba su celular en cualquier lugar de la casa, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Una vez, lo vi rechazando una llamada frente a mí, algo que nunca hacía antes. ¿No vas a contestar?, pregunté, curiosa. Nada importante, solo spam, respondió con una sonrisa tensa. Lo peor llegó una tarde mientras ordenaba la ropa. En el bolsillo de su chaqueta encontré un recibo de un restaurante elegante que reconocí al instante. Era uno de esos lugares donde solíamos celebrar aniversarios o fechas importantes. Pero esta vez, no habíamos ido juntos. Intenté no sacar conclusiones apresuradas. Tal vez fue una comida de negocios, pensé. Pero una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Decidí no decir nada, al menos no todavía. Quería observar más, estar segura antes de confrontarlo. Unos días después, mientras cenábamos, Andrés mencionó un nombre que nunca había oído antes. Daniela comentó algo parecido en la oficina, dijo casualmente, mientras cortaba su comida. ¿Quién es Daniela?, pregunté, fingiendo desinterés mientras sentía un nudo en el estómago. Es nueva en el equipo, muy eficiente. Siempre tiene ideas interesantes, respondió sin levantar la vista de su plato. Ese nombre quedó grabado en mi mente como un eco constante. Cada vez que Andrés mencionaba el trabajo, no podía evitar pensar en ella. ¿Era solo una compañera?, ¿o había algo más? Esa noche, mientras él dormía profundamente, me quedé despierta mirando el techo.
Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Era posible que todo esto estuviera en mi cabeza? Pero cuanto más pensaba en esos pequeños cambios, más evidente se hacía que algo había cambiado. Y así comenzó mi viaje por el laberinto de la sospecha, un camino que me llevaría a descubrir verdades que nunca imaginé. La noche en que escuché el nombre de Daniela por primera vez marcó el inicio de algo que no podía detener. No era solo celos o inseguridad, era una sensación en mi pecho que no podía ignorar. Mi intuición, esa voz silenciosa que siempre me había protegido, me gritaba que algo estaba fuera de lugar. Los días siguientes fueron una especie de juego mental. Andrés seguía actuando como si todo estuviera bien, pero cada vez notaba más cosas que no encajaban. Por ejemplo, su celular, que solía dejar descuidadamente en cualquier rincón de la casa, ahora estaba siempre con él. Incluso cuando íbamos a dormir, lo mantenía bajo su almohada o lo llevaba consigo al baño. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de su teléfono vibrando sobre la encimera. Andrés estaba en la ducha, así que me acerqué, curiosa. No iba a revisarlo, solo quería ver quién estaba llamando. En la pantalla apareció un nombre que no reconocí, Daniela. Mi corazón dio un vuelco. Cuando salió del baño, le mencioné la llamada, tratando de sonar casual. Te llamó alguien, Daniela, creo. Andrés se quedó quieto por un segundo, suficiente para que yo notara su incomodidad. Ah, sí, debe ser algo del trabajo. Seguro es un tema sin importancia, respondió rápidamente, mientras tomaba el teléfono y lo guardaba en el bolsillo de su pantalón. Ese momento se quedó grabado en mi mente. Algo estaba ocurriendo, y aunque intentaba convencerme de que podía ser una simple coincidencia, no podía ignorar la tensión en su voz ni la rapidez con la que quiso cambiar de tema. El recibo del restaurante. A medida que los días pasaban, los pequeños detalles seguían acumulándose, formando un patrón que no podía ignorar. Una tarde, mientras organizaba el armario, encontré algo que me dejó helada. En el bolsillo de su chaqueta, había un recibo de un restaurante que conocía bien. Era uno de esos lugares donde celebrábamos aniversarios o momentos especiales, pero esta vez, yo no había estado allí con él. El recibo estaba fechado en un día que Andrés supuestamente había tenido una reunión de trabajo. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Intenté justificarlo, podría haber sido un almuerzo con colegas. Pero la duda ya estaba instalada, y no podía sacarla de mi mente. Esa noche, durante la cena, intenté abordar el tema con cuidado. ¿Cómo estuvo esa reunión de la semana pasada?, pregunté casualmente mientras servía la comida. Andrés levantó la mirada, visiblemente sorprendido. Ah, bien. Fue larga, pero productiva, respondió con una sonrisa forzada. Yo asentí, pero no dije nada más. Había algo en su respuesta, en su manera de evitar detalles, que me hacía pensar que estaba ocultando algo. Otro detalle que llamó mi atención fue su repentino interés en su apariencia. Andrés siempre había sido un hombre sencillo, que rara vez se preocupaba demasiado por su ropa o por usar perfume. Pero ahora, de repente, empezó a usar una colonia que no reconocía. Era un aroma fuerte, sofisticado, completamente diferente al que solía usar. ¿Es nueva esa colonia?, le pregunté una mañana mientras nos preparábamos para salir. Ah, sí, me la regalaron en el trabajo. ¿Te gusta?, respondió sin mirarme directamente. Asentí, pero por dentro, mi mente no dejaba de analizar cada palabra. ¿Quién se la había regalado? ¿Por qué no me lo había mencionado antes? Lo que más me dolía no eran las cosas materiales o los objetos que encontraba, sino la distancia que sentía entre nosotros. Andrés, que antes solía contarme cada detalle de su día, ahora parecía evitar las conversaciones profundas. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, sus respuestas eran breves y genéricas: bien, lo de siempre. Las noches, que solían ser nuestro momento para reconectar, ahora eran frías y silenciosas. Él se distraía con su teléfono o se quedaba dormido temprano, y yo me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento nuestra relación se había convertido en esto.
Una noche, mientras estábamos acostados, decidí hacerle una pregunta directa. Amor, ¿estás feliz? Andrés pareció sorprendido por mi pregunta. Me miró por unos segundos antes de responder. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? No sé, siento que estás distante últimamente. Él sonrió y me acarició la mano. No es eso, amor. Solo estoy cansado. Ha habido mucho trabajo últimamente. Su respuesta me dejó más preguntas que respuestas, pero decidí no insistir. Algo me decía que no estaba lista para escuchar la verdad. El golpe final llegó durante una salida con amigos. Estábamos en un bar, compartiendo risas y bebidas con nuestras parejas cercanas. Noté que Andrés revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual, y cuando pensaba que nadie lo veía, escribía mensajes rápidamente. En un momento, le pregunté en broma. ¿Quién es más interesante que nosotros? Él soltó una risa nerviosa y guardó el teléfono en su bolsillo. Solo el grupo del trabajo. Ya sabes, nunca descansan. Pero esa noche, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía ignorar las señales. Era como si cada detalle estuviera gritándome que había algo más. Decidí que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que saber la verdad, sin importar lo que eso significara. Cuando la duda comienza a instalarse en el corazón, es como un veneno lento que se propaga por cada rincón de la mente. Yo, Mariana, me encontraba atrapada en esa encrucijada. Sabía que algo no estaba bien, pero necesitaba pruebas. No podía enfrentar a Andrés basándome únicamente en mis sospechas. Necesitaba verlo con mis propios ojos, escuchar algo que confirmara o disipara mis temores. El primer paso fue observarlo con más atención, aunque sin levantar sospechas. Durante el desayuno, mientras él revisaba su teléfono, fingía concentrarme en mi café, pero en realidad intentaba captar cada gesto, cada cambio en su expresión. A veces sonreía, una sonrisa que parecía demasiado genuina para tratarse de trabajo. Otras veces se quedaba absorto, escribiendo mensajes con una rapidez que no le había visto antes. Una noche, después de que Andrés se quedara dormido, vi mi oportunidad. Su teléfono descansaba sobre la mesita de noche, como una puerta que me invitaba a cruzar. Mi corazón latía con fuerza mientras lo tomaba en mis manos. Intenté desbloquearlo, pero él había cambiado la contraseña. Algo tan simple, pero que decía tanto. Andrés nunca había tenido secretos conmigo, siempre usaba la misma contraseña para todo, y yo la sabía de memoria. Ahora, esa pequeña barrera era un muro que confirmaba que había algo que no quería que descubriera. Decidí enfocarme en los detalles que podía controlar. Empecé a revisar su ropa cada vez que lavaba la colada. Era un acto casi mecánico, pero lo hacía con un propósito claro: buscar cualquier cosa fuera de lo normal. En uno de esos días, encontré un pequeño papel doblado en el bolsillo de su pantalón. Era una nota con un nombre y una dirección escrita con caligrafía femenina. La dirección no me era familiar, y tampoco el nombre, aunque el primer pensamiento que cruzó mi mente fue el de Daniela. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Quería preguntarle directamente, pero sabía que si lo hacía sin más, Andrés encontraría una forma de evadirlo. Necesitaba un plan. Otra noche, Andrés me dijo que tenía una reunión importante y que llegaría tarde. Decidí poner a prueba su explicación. Sin decirle nada, lo seguí. Me sentía ridícula, como si estuviera actuando en una película de espionaje, pero necesitaba respuestas. Andrés salió en su coche y lo seguí de cerca, asegurándome de mantener la distancia suficiente para que no se diera cuenta. Su ruta no parecía la de alguien que iba a una reunión de trabajo. En lugar de dirigirse hacia el centro de la ciudad, giró hacia una zona residencial. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía estacionar frente a una casa que no conocía. Desde la distancia, observé cómo una mujer salía a recibirlo. No podía ver su rostro claramente, pero mi intuición me decía que era Daniela. Se abrazaron, y aunque el gesto parecía casual, había algo en la forma en que se miraban que me confirmó lo que mi corazón ya sabía.
Sentí una mezcla de ira, tristeza y traición que me dejó sin aliento. Quise salir del coche, confrontarlos en ese momento, pero algo me detuvo. No estaba lista para enfrentar la verdad, no sin saber más. Al día siguiente, decidí buscar en nuestras cuentas bancarias. Andrés y yo siempre habíamos compartido todo, incluyendo nuestras finanzas. Sin embargo, al revisar los movimientos recientes, encontré cargos que no reconocía, cenas en restaurantes caros, pagos en tiendas de regalos y reservas en hoteles que no coincidían con ningún viaje que hubiéramos hecho juntos. Cada descubrimiento era como una puñalada más profunda. Sentía que la persona con la que había compartido mi vida se estaba desmoronando frente a mis ojos, revelando a alguien que no conocía. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando Andrés dejó su portátil abierto en la sala. Siempre había sido cuidadoso con sus dispositivos, pero esta vez, parecía haber bajado la guardia. Me acerqué lentamente, dudando si debía hacerlo, pero mi curiosidad y mi dolor eran más fuertes. Abrí su correo y lo primero que vi fue una cadena de mensajes con un remitente llamado Daniela. Mi corazón se detuvo al leer los primeros párrafos. Las palabras eran claras, citas, planes para encontrarse, promesas de mantenerlo todo en secreto. Las lágrimas comenzaron a caer mientras leía. No solo confirmaban que algo estaba ocurriendo, sino que lo detallaban con una precisión que me destrozaba. Cada mensaje era una prueba irrefutable de su traición. Después de cerrar el portátil, me quedé sentada en la sala, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Había buscado pruebas porque quería estar segura, porque quería una verdad que pudiera enfrentar. Ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. ¿Debería confrontarlo de inmediato? ¿Esperar a que él admitiera su culpa? O peor aún, intentar ignorarlo y fingir que todo estaba bien. Mi mente estaba en caos, pero una cosa era segura, ya no podía mirar a Andrés como lo hacía antes. La búsqueda de pruebas me había dado las respuestas que necesitaba, pero también me había quitado algo invaluable, la confianza en el hombre que amaba. Cuando tienes las pruebas en tus manos, el corazón se divide entre la rabia, la tristeza y el deseo de entender. Aunque cada mensaje, cada cargo bancario, y cada imagen en mi mente me gritaban que Andrés me había traicionado, una parte de mí aún buscaba respuestas. ¿Por qué? ¿Qué lo había llevado a esto? ¿Había algo que yo no había visto, algo que había ignorado? Decidí que no podía quedarme con las dudas. Tenía que ir más allá. Pero esta vez, mi búsqueda sería diferente. Ya no bastaba con acumular pruebas, necesitaba verlo con mis propios ojos, entender hasta dónde llegaba todo esto. Andrés me dijo que tenía otra reunión de trabajo. Esta vez no lo seguí inmediatamente. En lugar de eso, esperé unos minutos, calculando el tiempo suficiente para que bajara la guardia. Cuando salí, llevaba ropa cómoda y un abrigo que cubría mi rostro parcialmente. Sabía que no podía arriesgarme a que me viera. Conduje lentamente, asegurándome de mantenerme a varias cuadras de distancia. Lo vi tomar una ruta conocida, el camino hacia la misma casa donde lo había visto antes. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba estacionar frente a esa puerta familiar. Esta vez, no me quedé en el auto. Aparqué a una distancia segura y caminé hacia la casa, cuidando de mantenerme en las sombras. Desde el otro lado de la calle, pude ver cómo una mujer abría la puerta, con una sonrisa que dejaba poco espacio a la interpretación. Era Daniela. Se abrazaron, pero esta vez, el gesto fue mucho más íntimo. Sus cuerpos se acercaron, y él acarició su rostro de una manera que no había hecho conmigo en meses. Era como si estuviera viendo una película en cámara lenta, una que no quería seguir viendo, pero de la que no podía apartar la vista. Mientras los observaba entrar en la casa, una parte de mí quiso irrumpir, gritarles a ambos, exigir respuestas en ese mismo instante. Pero me contuve. Sabía que enfrentarlos de esa manera no me daría lo que buscaba. Necesitaba más, algo que me diera claridad sobre cómo manejar esta situación. Decidí quedarme. Me escondí en un parque cercano, donde tenía una vista parcial de la casa. Las horas pasaron lentamente, y mi mente no dejaba de torturarme con imágenes de lo que podría estar sucediendo allí dentro.
Finalmente, vi cómo las luces del interior se apagaban, una por una. Cuando Andrés salió de la casa, su expresión era diferente. Parecía relajado, casi feliz, algo que no había visto en él en mucho tiempo. Lo seguí hasta nuestro hogar, preguntándome si iba a fingir normalidad como siempre. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Observaba cada uno de sus movimientos con una atención que nunca había tenido antes. Cada llamada que contestaba, cada vez que salía de la habitación para hablar en privado, era como un disparo directo a mi corazón. Una tarde, mientras revisaba su agenda en el escritorio, encontré un recibo más reciente. Era una reserva para un hotel, fechada para el día siguiente. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Iba a faltar al trabajo? ¿Qué excusa iba a darme esta vez? Decidí que esta sería mi oportunidad. Si iba a seguirlo, tendría que ser más cuidadosa que nunca. El día de la reserva, Andrés salió temprano por la mañana, diciendo que tenía una reunión fuera de la ciudad. Esperé unos minutos antes de salir tras él. Mientras conducía, intentaba prepararme para lo que pudiera encontrar. Llegó al hotel justo antes del mediodía. Lo vi entrar al vestíbulo, saludando al recepcionista como si fuera un cliente habitual. Decidí arriesgarme y entrar detrás de él. Me quedé cerca de la entrada, fingiendo estar ocupada en mi teléfono, pero observándolo de reojo. Pude ver cómo recogía una llave en el mostrador y subía al ascensor. Mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que si seguía adelante, no habría vuelta atrás. Pero no podía detenerme. Subí al piso donde lo había visto bajar. Me escondí en un rincón del pasillo y esperé. Pasaron unos minutos antes de que Daniela apareciera. Llevaba un vestido rojo, elegante, que contrastaba con su actitud relajada. Tocó la puerta, y Andrés la abrió con una sonrisa que nunca me había dedicado últimamente. Se abrazaron y entraron juntos. Cuando la puerta se cerró, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me quedé frente a esa puerta durante varios minutos, luchando contra el impulso de golpearla y exigir una explicación. Pero sabía que no podía hacerlo. No en ese momento. Volví al coche, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Mientras conducía de regreso a casa, una idea se instaló en mi mente. Ya no se trataba solo de recolectar pruebas. Ahora, tenía que decidir qué hacer con ellas. Había visto suficiente para saber que mi matrimonio no era lo que pensaba. Pero, ¿estaba lista para enfrentarlo? Había llegado al límite. Todas las señales, las dudas y los pequeños indicios me habían empujado a este momento. No había vuelta atrás. Necesitaba enfrentar la verdad, aunque me destrozara por completo. Era una tarde lluviosa, y Andrés había salido temprano, diciendo que tenía una reunión importante en la oficina. Pero esta vez, no le creí. Había algo en su tono, en la forma apresurada en que evitó mirarme a los ojos, que me hizo sospechar que algo estaba a punto de suceder. Mientras ordenaba la casa, encontré su portátil sobre la mesa del comedor. Recordé que la última vez que lo usó, no había cerrado sesión en su correo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos temblaban mientras me acercaba. Sabía que si lo abría, podría encontrar algo que cambiaría mi vida para siempre. Al abrir la tapa, ahí estaba, su bandeja de entrada. Todo parecía normal al principio, mensajes del trabajo, notificaciones de pagos y suscripciones, pero entonces vi un correo destacado. El remitente era un nombre que me había atormentado durante semanas, Daniela. Hice clic en el mensaje, y con cada línea que leía, sentía que el aire abandonaba mis pulmones. Las palabras eran claras, íntimas, inconfundibles. Hablaban de citas pasadas, de momentos que habían compartido, de promesas de volver a verse. Había fotos adjuntas, selfies de ambos en lugares que conocía, pero donde yo nunca había estado con él. Mis lágrimas comenzaron a caer sin control, nublando mi visión. Cerré el portátil de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras intentaba calmarme, decidí buscar más. Había un lugar que Andrés siempre guardaba celosamente,
su armario. Sabía que solía esconder cosas en una caja de madera que guardaba en el estante superior, y aunque nunca había sentido la necesidad de revisar sus cosas, esta vez no lo dudé. Subí a una silla y abrí la caja. Dentro encontré cartas, recibos de cenas, y un pequeño brazalete de plata con un grabado, para siempre, era un regalo, claramente, pero no para mí. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos mientras sostenía ese objeto que simbolizaba todo lo que Andrés había compartido con otra persona. Pero lo peor aún estaba por venir. Al fondo de la caja, había una tarjeta de hotel con un número de habitación. Era de un lugar donde yo sabía que nunca habíamos estado juntos. Decidí que no podía esperar más. Esa misma tarde, llamé al hotel para confirmar la reserva. Fingí ser parte del personal de la empresa de Andrés y, para mi sorpresa, me dijeron que su nombre estaba registrado para esa misma noche. Mi cuerpo se movía casi por inercia mientras me preparaba para salir. No sabía lo que iba a hacer cuando lo enfrentara, pero sabía que tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando llegué al hotel, la recepcionista me miró con desconfianza. Le expliqué que venía a buscar a mi esposo, que había olvidado algo importante. Después de una breve discusión, me indicó el número de la habitación. Caminé por los pasillos alfombrados, escuchando el eco de mis propios pasos. Mi mente estaba llena de imágenes, de recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido, y de las palabras que había leído en aquel correo. Frente a la puerta, mi mano temblaba al levantarla para tocar. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché risas desde el interior. Una voz femenina que no reconocía, acompañada de la de Andrés. La puerta no estaba completamente cerrada, y con solo empujarla un poco, pude verlos. Allí estaban, sentados en la cama, con copas de vino en las manos. Daniela llevaba un vestido elegante, y Andrés se veía relajado, como si el peso del mundo no existiera. No sé cómo reuní el valor, pero abrí la puerta de golpe. Sus rostros pasaron de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Andrés dejó caer su copa, y Daniela se puso de pie, intentando cubrirse como si el simple hecho de esconderse pudiera borrar lo que había sucedido. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, mi voz temblando de ira y dolor. Andrés intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. No digas nada. No quiero escuchar tus excusas, continué, mirando a Daniela, que parecía congelada en su lugar. Él tartamudeó, buscando palabras que no podían arreglar lo que había hecho. Mariana, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? ¿Entonces qué es? Porque tengo todos los correos, todos los recibos, y ahora esta escena frente a mí. No necesito más explicaciones. Salí de la habitación antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. Mis lágrimas caían mientras corría hacia el coche, sintiendo que mi mundo entero se desmoronaba. Sabía que había descubierto todo lo que necesitaba saber, pero también sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de una amiga, entendí algo: el descubrimiento no era el final. Era solo el principio de una nueva etapa, una que me obligaría a decidir cómo reconstruir mi vida a partir de las cenizas de lo que Andrés había destruido. Cuando vuelves la mirada atrás, los eventos se convierten en fragmentos de una historia que desearías nunca haber vivido. Para mí, la traición de Andrés no fue solo una ruptura, fue un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que creía ser. Después de aquel fatídico día en el hotel, pasé noches enteras sumida en un torbellino de emociones, rabia, tristeza, culpa, y una pregunta constante: ¿cómo no lo vi venir? Pero la respuesta, aunque difícil de aceptar, era clara: el amor ciega, y a veces, preferimos ignorar las señales porque enfrentarlas es mucho más doloroso. Decidí que no podía quedarme atrapada en el papel de víctima. Andrés intentó explicarse, suplicar incluso, pero ya no había palabras suficientes para reparar el daño. No quería escuchar justificaciones ni promesas vacías. Mi dignidad valía más que cualquier intento de reconciliación. El proceso de separarnos fue largo y desgarrador. Cada paso hacia la independencia, desde empacar mis cosas hasta firmar los papeles del divorcio, era un recordatorio de lo que habíamos perdido.
Pero también era una promesa a mí misma, una promesa de nunca más permitir que alguien me hiciera sentir tan pequeña, tan insignificante. Ahora entiendo que la traición de Andrés no define quién soy. Me di cuenta de que, aunque su infidelidad rompió nuestro matrimonio, no podía permitirme que rompiera mi espíritu. Aprendí a redescubrirme, a disfrutar de mi propia compañía, y a valorar el tipo de amor que realmente merezco, uno basado en la honestidad y el respeto mutuo. No fue fácil. Hubo días en los que parecía imposible volver a sonreír, en los que la soledad se sentía abrumadora. Pero con el tiempo, descubrí que la libertad de ser fiel a mí misma valía cada lágrima derramada. La infidelidad es un veneno que puede destruir lo que una vez parecía inquebrantable. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que nunca debemos ignorar nuestras intuiciones. Si sientes que algo está mal, confía en ti misma y busca la verdad, aunque duela. Sin embargo, también aprendí que no podemos controlar las acciones de los demás, solo cómo respondemos a ellas. Perdonar no significa justificar, significa liberarte del peso de la amargura y seguir adelante. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Arriesgarías todo por descubrir la verdad, aunque eso significara perderlo todo? Déjame tus confesiones en los comentarios, quiero saber cómo enfrentarías algo así. Si esta historia te ha tocado, dale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para más relatos llenos de emoción, drama y lecciones de vida. Te prometo que nuestras próximas historias seguirán encendiendo tu imaginación y desafiando tus emociones. Hasta la próxima, mis cómplices del amor y el desamor. Recuerda, siempre merecemos una verdad, aunque sea dolorosa, porque solo con la verdad podemos encontrar la libertad.